Hola, ¿cómo están? ¿Te están gustando los videos de Egipto? Bueno, si te gustan los misterios de Egipto, este video te va a volar la cabeza, porque te voy a contar el misterio más misterioso de todo Egipto. Y nuestra primera parada va a ser Edifú, una ciudad antigua de la que ya te hablé, que se alza al oeste del río Nilo. El lugar exacto donde a mediados del siglo XIX el egiptólogo francés Agustín María fue responsable por explorar, y mal sabía él que descubrió uno de los templos más misteriosos y llenos de información. Es grande, es inmenso y tiene una exagerada cantidad de deidades. Es algo así como increíble. El templo, para mí, es el templo que más información brinda sobre el pasado de la humanidad. Según la arqueología oficial, las ruinas de Edifú fueron construidas entre 237 y 57 a.C. Pero estos escritos, conocidos como Septep, hablan de la existencia de una civilización mucho más antigua, prediluviana. Hablan de un tiempo donde los dioses caminaron aquí en la tierra junto con los humanos. Los egipcios antiguos, estos de esta civilización, ni siquiera se llamaban a ellos mismos egipcios. Era una civilización que se denominaba... Sí, esa civilización anterior a la egipcia no se denominaban egipcios, se denominaban Kemet. Kemet. No, vos dirás, Flor, de esta vez piraste definitivamente. Sí, como siempre, pero tengo la evidencia, ya vas a ver. Según las escrituras que existen en el templo de Edifú, el pueblo Kemet es el Sepitepi, lo que significa el primero. Sabemos que la civilización egipcia se sucedió en varios ciclos. Sabemos también que las ruinas que vemos hoy en día son remanescentes de templos de los ciclos más recientes de Egipto. Por lo tanto, este pueblo Septep había sido un periodo primordial donde los dioses habrían llegado a la tierra primero, crearon a los humanos y durante algún tiempo vivieron en armonías con estos. Es increíble, pero muchos de los templos que uno visita en Egipto, en sus paredes cuentan una historia de una época, de un pasado completamente diferente a la historia de la humanidad que conocemos nosotros. Se cuenta la historia de un pasado anterior más grande, más completo, pero la mejor colección de todos estos textos se encuentran en Edifú. En el libro The Mythical Origin the Egyptian Temple, de la escritora Evie Raymond, que leí hace algunos años, que lamentablemente no tiene traducción al español, pero es la única autora en el mundo que hace una verdadera análisis de la situación. La historia de estos fundadores está directamente relacionada con el mito de Osiris y, curiosamente, esta historia está vinculada con la construcción de las pirámides que existen en todo el mundo. Los eruditos creen que las pirámides que están desparramadas por el mundo fueron construidas por estos seres, por estos primeros seres que fueron una inmensa civilización. Estoy hablando de una civilización global que ocupó todo el planeta. Y te estoy hablando de la civilización antes de esta civilización, que es la que nosotros conocemos, aproximadamente 36.400 años antes de Cristo. Ese era el momento exacto en que las pirámides de Gizeh estaban perfectamente alineadas con los principios herméticos del dios Tot. Él decía, como es arriba, es abajo. El tiempo de Septepi, entonces, se conoce como la época donde los dioses descendieron del cielo y transformaron la tierra en un reino. En las tablas esmeraldas de dios Tot hay un pasaje muy interesante donde él dice que construyó las pirámides con la fuerza sobrenatural para que se mantengan en pie durante miles y miles de años. Y ya te conté que dios Tot fue el arquitecto de Gizeh. Entonces, Sepitepi fue la época que considerada de oro, donde la gente era realmente virtuosa, donde la gente se conectaba entre sí y con los poderes del cielo, tenían espiritualidad, es decir, fue una época de oro. Lo interesante es que en este periodo parece conectar todas las pirámides existentes en el mundo, pero las pirámides que existen en todo el mundo no son iguales a las de Egipto, porque las de Egipto tienen una tecnología superior. Entonces, basándonos en estos textos y en toda esta evidencia, algunos investigadores independientes creen que nosotros estimamos mal la línea del tiempo y que existió una civilización muy sofisticada allí a las orillas del río Nilo en un pasado interesantemente remoto.
Robert Bowell escribió el libro The Orion Mystery y encontró una interesante correlación que existente entre las pirámides de Egipto y el cinturón de Orión. La constelación de Orión está representada por el dios Osiris para los egipcios. Y una de las cosas que Robert notó es que si miramos las pirámides hoy, no se correlacionan con el cinturón de Orión, pero investigando un poquito descubrió que alrededor del año 11.500 a.C., estas estrellas se alineaban perfectamente con las pirámides. Además, se dio cuenta que la ubicación de la Esfinge para esa misma época también estaba alineada con la constelación de Leo. Estábamos transitando justamente por la era astronómica de Leo. Ahora estamos ya terminando, estamos justamente también en transición. Terminamos la era de Piscis y ya estamos dando nuestros primeros pasitos en la era de Acuario. Para que vean que nada está hecho aleatorio. Lo que hoy parece que no está tan alineado con las estrellas, en realidad es porque han pasado eras. Y la Tierra, todo en el universo es dinámico. Pero cuando fue construido estaba perfectamente alineado con la constelación de Leo. Entonces, si estas alineaciones están perfectamente colocadas, nos estaría faltando una para ser representada. Sí. Si seguimos los mapas astronómicos de la época y si seguimos las premisas de que como todo es arriba es abajo, todavía nos falta un monumento que debería representar la estrella Sirius, que en consecuencia la diosa Isis. Los estudiosos, al ver cada uno de los monumentos que hay ahí en Giza, se dieron cuenta de que si como es arriba es abajo, entonces le estaría faltando un monumento, el monumento que representaría la estrella de Sirius. ¿Y dónde está ese monumento? O sea, tiene que estar, porque si está todo plasmado tal cual, tenía que aparecer. Entonces, claro, investigando, se dieron cuenta de que estaban todos los monumentos perfectamente alineados, obvio, como debería haber sido, como debería ser, como era, pero la fecha no era 11.500 a.C., tuvieron que retroceder hasta que se alineen con las estrellas a 36.400 a.C. ¿Te imaginas una civilización avanzada, tecnológica, pujante, creciente, 36.000 años antes de Cristo? ¿La famosa Tartaria será? Lo que parece una verdadera locura. Imagínate yo con qué cara estoy acá sentada explicándole o tratándole de contar a ustedes que había una civilización avanzada 36.500 años atrás. Para el manicomio. Lo que pasa es que tanto en las pirámides como en la Esfinge hay marcas de agua dentro y fuera, con salinidad en sus rocas, lo que demuestra que un día ya han estado bajo el agua. Hay salinidad en las piedras de la Esfinge y de las pirámides. Y el agua del río del Nilo es dulce. Por lo tanto, ¿de dónde venía esa agua? Según los investigadores, esta agua proviene de los glaciares del Polo Norte y Groenlandia. Estos glaciares se derritieron en un proceso cíclico del planeta y entraron por el Mediterráneo inundando el delta del Nilo, hasta donde están las pirámides. Es decir, que un día las pirámides ya estuvieron bajo agua. Y esto no es una casualidad. Para la arqueología oficial, las pirámides datan entre 5.000 y 2.500 a.C., pero la arqueología no oficial son de 36.500 años antes de Cristo. Al sudoeste de las pirámides de Gizeh hay unas mastabas, la mastaba de Kant House. Las mastabas eran cementerios importantes donde se solían enterrar a los reyes y a las reinas, y no en las pirámides, como la arqueología oficial pretende imponer. La ubicación de esta mastaba se alinea perfectamente con el misterio de Septepi. Ella se alinea con la constelación donde se localiza la estrella de Sirius. Esta mastaba tiene las mismas marcas de agua de los otros monumentos de Gizeh, o sea que tienen la misma antigüedad. Y creo que esto todavía no lo comenté, pero cuando uno va a visitar Egipto y va a la Esfinge, antes de llegar a la Esfinge está el templo de la Esfinge, que funciona así como un microcosmos. Y como todo en Egipto, como es arriba, es abajo, ese microcosmos es muy interesante porque plasma también una microconstelaciones que también se alinean
con las que habrían estado vigentes en el año 36.500 y no con la de 11.500. En el mapa astronómico de Leo de 36.500 a.C., el planeta Mercurio y el planeta Júpiter también eran parte de esta alineación y también están plasmados ahí alineados a esta mastaba. Hay una extraña relación de proporciones entre el templo y las distancias de Júpiter y Mercurio, lo que significa que los constructores planificaron el templo utilizando los parámetros que se alinean a las estrellas. Como todo el universo es dinámico, el hecho de haber alineado algunos monumentos con las estrellas funciona como una foto, marca como la foto. En ese momento, el que sabe un poquito de astrología funciona como la carta natal de cada uno, que necesitas la fecha y el horario, porque es una foto, es un instante. En ese instante los astros estaban de esta manera y después van cambiando. Por lo tanto, si se descubrió que todo esto está alineado con las constelaciones como estaban acomodadas para el 36.500, ¿por qué insisten en cuestionar nuestra inteligencia, tratándonos de meter a patadas una información que no es correcta? Al oeste de las pirámides de Giza hay otro monumento allí, muy poco conocido, que es la tumba de los pájaros. Este monumento se alinea directamente con la constelación de Acuario y tiene túneles que conducen bajo las pirámides. Pero claro, como todos estos túneles interesantes, está bloqueado con piedras y escombros. Alguien que se esmera mucho en esconder la verdadera verdad de la humanidad. Los constructores de todo ese complejo de Gizeh hicieron una réplica exacta, es una foto exacta de cómo estaban las constelaciones en ese momento de la construcción. O sea que si en algún momento deciden admitir que la teoría del Sepi-Tepi es correcta, automáticamente quedaría validado que todos esos monumentos tienen 36.500 años. Y como siempre digo, toda la información está ahí. Ojos para el que quiere ver y oídos para el que quiere escuchar. Lo que no termino de entender, que por más que yo ahondo en toda la información, no termino de entender cuál es el sentido. Si es por control, para controlar a la humanidad, como nos controlan, y nos van a controlar igual, que la historia sea para un lado, que la historia sea para el otro, el control. No entiendo, yo no me da mi capacidad cerebral 3D para terminar de unir. Me falta una pieza de rompecabezas que me está volviendo loca. Quiero descubrir cuál es el sentido de no contar la verdadera historia de la humanidad. ¿Dónde está el punto? ¿Ya escuchaste hablar del papiro de Turín? Y siguen los misterios, porque el papiro de Turín en realidad es egipcio, pero está en el museo de Turín. Y hay una larga lista de todos los reyes y reinas que reinaron, vaya la redundancia, en el antiguo Egipto. Y los más antiguos datan de 40.000 años atrás. Y ahí está, para quien lo quiera ver. Y si en esa época un humano normal vivía aproximadamente 25-30 años, entonces clarísimo está de que esta gente que vivía alrededor de 2.000 a 3.000 años no eran humanos. Y yo me pregunto, ¿quién será esta gente? Y me pregunto más todavía, ¿por qué como sociedad decidimos ignorar toda esta información y seguir con nuestro librito de escuela? Porque sí, lo decidimos ignorar toda esta información, porque la información está y miramos para otro lado. No puede ser que no haya un historiador que revise un poquito la historia y admita que se equivocó. Y bueno, nos equivocamos, sí, perfecto, no pasa nada. Reescribamos la historia de la humanidad como debe ser. ¿Tan amenazados será que están o no tienen ganas de trabajar? No entiendo. Bueno, espero que les haya gustado otro videito más y seguimos. Abrazos de luz.